Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este video va a ser un tutorial sobre Python, el primero de los videos que vamos a ir haciendo a lo largo de la materia para aprender a usar Python. En este video vamos a contar primero un poco qué es Python, cómo instalarlo y ver algunas cosas muy simples, muy básicas de programación en Python. Entonces, ¿qué es Python? Un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación, C++, Basic, Pascal, algunos más modernos tipo Java y algunos más orientados a matemáticas, por ejemplo MATLAB o R. ¿Por qué vamos a usar Python? Bueno, por dos cosas. Una que es a la vez muy simple y también muy potente, ¿sí? O sea, que nos va a permitir hacer todas las cosas que queremos hacer bastante avanzadas, de, por ejemplo, clustering, componentes principales, valores singulares, muchísimas cosas avanzadas, pero a veces es muy simple. Por ejemplo, acá tenemos una pantallita. Si quiero hacer simplemente una cuenta, uno más uno, Shift Enter, y ahí ya nos da la respuesta. Es decir, tiene esta posibilidad de ir haciendo cosas en forma interactiva, pero también tenemos la posibilidad, después que vamos a ir viendo, de hacer programas bastante avanzados. Entonces, por eso es muy popular entre la gente de análisis de datos, que no requiere mucho conocimiento previo de programación, de cómo armar un programa y distintas declaraciones, clases, nada muy complicado. Simplemente uno más uno ya puedo ejecutarlo. Entonces, esa va a ser la gran ventaja. Y eso es que está muy de moda actualmente en la gente que hace análisis de datos. En general, que esté muy de moda no tiene por qué ser bueno, pero para nosotros sí es algo bueno porque eso quiere decir que hay muchas cosas en Internet, mucho soporte en Internet. Por ejemplo, si quieren buscar algo que no saben cómo hacer, buscan en Google, preguntan Python y lo que sea y lo van a poder encontrar. Y también eso hace que haya muchos programas que ya están hechos. Si queremos hacer eso, clustering o componentes principales, ya hay bibliotecas con esas funciones implementadas en Python. No vamos a tener que programar todos nosotros. Entonces esas son las principales características por las que vamos a usar. Tal vez en otra materia o en algún otro lado ya usaron, por ejemplo, MATLAB o R. Muchas de las cosas que vamos a hacer se podrían hacer perfectamente en MATLAB. R tal vez es más orientado a estadística. MATLAB es también un poco más orientado a análisis de datos como lo que vamos a hacer. Entonces, si ya tienen experiencia en MATLAB, tal vez muchas cosas las podrían hacer ahí. Y va a ser fácil igual lo que vayamos viendo en Python. Si ustedes prefieren usar MATLAB, pasarse a MATLAB, sin pasarlo a MATLAB. Pero bueno, a lo largo de toda esta materia vamos a usar siempre Python. Entonces, lo primero va a ser cómo instalar Python o cómo interactuar con Python. Lo que nosotros vamos a usar es lo que se llama una interfaz para usar Python, que es Anaconda. Es esto que están viendo acá, Anaconda Navigator. Y acá dentro de Anaconda hay muchas cosas distintas. Por ejemplo, acá está RStudio, que decía que es este lenguaje para estadística. Bueno, hay muchas cosas que ni sé lo que son. Y el que nosotros vamos a usar es este Jupyter Notebook, que es un notebook que se llama un cuaderno para poder interactuar con Python. Entonces, lo primero es cómo instalar Anaconda. Bueno, eso vamos a tener que buscarlo en internet. Agarramos Google y buscamos Anaconda Download. Ya lo había buscado, así que acá podemos buscar Anaconda Download. Y acá lo primero que nos aparece ya es esto, Anaconda Python R Distribution. Acá es anaconda.com, la página por las dudas. Y lo que vamos a hacer es entrar ahí y instalarlo. Tarda un poquito. Cuando entro esto de Anaconda, que tiene que ver este logo, Download. Se puede instalar en cualquier sistema operativo, Windows, Mac, Linux. Creo que no está para tablets o celulares. O sea, es un software bastante avanzado, entonces no funciona en celulares. Pero para cualquier sistema operativo sí funciona. Acá ya detecta automáticamente que yo tengo Windows en mi computadora, así que me ofrece las versiones para Windows. Acá tenemos que elegir la que nos sirve para nosotros. Nosotros vamos a usar Python 3.7, que es la versión más moderna de Python. Hay una 2.7 que es más antigua. Nosotros vamos a usar esta 3.7. Y acá tengo que elegir dos cosas distintas. Puedo elegir o 64 bits o 32 bits. Eso depende de la computadora que ustedes tengan, si trabajan en 64 bits o en 32 bits. En general, si no saben, pueden usar esta 32 bits, funciona también en 64. O si no saben y quieren saberlo, pueden buscarlo en su computadora. Siempre pueden usar Google para saber exactamente en su computadora cómo saberlo. Pero acá, por ejemplo, en Windows, System Information, depende si está en castellano, en inglés o información del sistema. Y hay un lugar donde dice acá, si lo pueden ver, System Type x64. Quiere decir que mi computadora es 64 bits. Así que vamos a descargar esta versión de 64 bits, ¿sí? Cuando apretamos ahí, acá nos va a bajar un archivo de 466 megas. Bueno, acá tardé mucho bajarlo, instalarlo, así que no lo voy a hacer. Pero es simplemente bajar esto, acá es un ejecutable, lo bajan, lo ejecutan, va a tardar bastante, varios minutos en instalarse. Y una vez que lo instalan y ejecutan, va a aparecer esto que está acá, ¿sí? Anaconda Navigator. Después cualquier problema que tengan nos pueden consultar si no pudieron instalarlo. Depende del sistema operativo. En Windows yo lo instalé sin problema.
los otros sistemas operativos tampoco debe ser complicado. Lo que sí a veces, si uno no sabe, es una vez que empieza acá, hay muchas opciones y también uno no sabe para dónde agarrar. No aparece Python en ningún lado. Creo que en ningún lado dice Python por acá. Pero acá, por ejemplo, está RStudio, que es el lenguaje que le decía para hacer más cosas de estadística. El que nosotros vamos a usar es este Jupyter Notebook. Acá tiene que ver que Py, ahí dice Py, así que por eso esto es para Python. Está un poco oculto, pero bueno, ahí este Py es de Python. Entonces vamos a ejecutar Jupyter Notebook. Fíjense que también, ahora espero que lo puedan ver, hay un Jupyter Lab, ese no es el que vamos a usar. El que vamos a usar es Jupyter Notebook. Tarda un poquito en abrirlo. Cuando lo abre, me abre el navegador. Si acá me abrió el Chrome, que es el navegador que yo estoy usando, pero lo importante es no estamos usando internet, o sea, solamente necesitamos internet para descargar Anaconda, pero una vez que lo descargamos ya no necesitamos internet para ejecutarlo. Fíjense que acá dice localhost. Localhost quiere decir que está todo haciendo en forma local, todo dentro de mi computadora. Entonces acá lo que me está mostrando es justamente el disco duro de mi computadora. Nosotros preparamos para la primera clase un archivo que se llama clase 1, que es este que acá ya está abierto, clase 1 introducción. Lo pueden descargar y lo buscan donde lo hayan descargado, si lo descargan en descargas o en el desktop, en cualquier lado que lo hayan descargado lo buscan, la carpeta. Acá yo lo tengo descargado en Mate 2, Labos, clase 1, introducción. No lo voy a abrir porque ya lo tengo abierto acá, pero cuando lo abran les va a aparecer esta eh, ventana, ¿sí? Con varias cosas. O sea, este notebook quiere decir que es algo tipo, se llama cuaderno, notebook, que son cosas que uno puede, nosotros ya preparamos cosas prehechas para que ustedes las puedan ir probando y ejecutando. Entonces, cada una de estas cosas las van a ir pudiendo ejecutar de a una y ver qué es lo que va pasando. Y después también al final todo hay algunos ejercicios que pueden ir haciendo. Acá van a tener un poco de espacio para ir haciendo. Entonces es como esto, un cuaderno interactivo. Por un lado hay contenido, títulos, nombres, descripción de los ejercicios, ¿sí? Hay bastantes cosas, pero a la vez hay partes que son programas de Python que van a ir ejecutando. Pueden agarrar esto y empezar a ir probando, o si ustedes quieren hacer algo nuevo, algo empezar de cero, pueden hacer File, New Notebook, Python 3, acá es la única opción que aparece, Python 3, así que eligen esa opción y les va a abrir una ventanita sin nada, pero donde pueden ir haciendo ya sus propias cuentas, operaciones en Python o programitas, ¿sí? Todo en mi laptop tarda un poco, depende de la computadora, va a ir más rápido o más lento. 1 más 1, por ejemplo, Shift Enter, acuérdense acá siempre para Python, para ejecutar algo es Shift Enter, 1 más 1, Shift Enter, 2. Es decir, que este es algo interactivo. Voy introduciendo instrucciones y las puedo ir ejecutando, ¿sí? ¿Está bien? Entonces repasamos. Instalan este Anaconda Navigator. Dentro de Anaconda Navigator van a Jupyter Notebook. Eso les va a abrir en el explorador, el Chrome o lo que estén usando. Les va a abrir algo así, con la carpeta. Buscan el archivo clase 1 introducción y van a entrar acá, ¿sí? Entonces acá ya hay algunas líneas de comandos de Python, así que vamos a ir viendo eso. Vamos a ir viendo las primeras cosas de Python. Lo primero que vamos a ver es cómo definir variables o cómo asignar valores a variables. Esta letra A va a ser una variable, lo que sería X, Y en notación de matemática, acá la llamamos A. A igual a 10, que quiere decir que en la variable A vamos a guardar el valor de 10, ¿sí? Este igual no es una comparación, sino que es lo que se llama asignación. A la variable A, que es esta variable que está a la izquierda, le asignamos el valor de la derecha, ¿sí? Siempre usamos el símbolo igual para asignaciones. Hacemos una cuenta, o en este caso solamente un número, a la derecha y al resultado lo asignamos en la variable A. Esta instrucción print es imprimir, quiere decir que ahora me imprima el valor de A, ¿sí? Ahora si le doy Shift Enter, A igual a 10 printa 10, ¿está bien? Es lo que esperábamos. Nada complicado. Ahora hacemos lo mismo, A igual a 10 y ahora fíjese esta instrucción, medio raro porque está A de los dos lados. Lo que hay que tener presente es que de este lado es la cuenta que queremos hacer y de este lado es a dónde asignamos el resultado. Entonces, A valía 10. Hacemos A por 5, o sea, 10 por 5, 50, y lo asignamos en la misma variable A, ¿sí? Podríamos haberlo asignado en otra variable, B igual a A por 5, A seguiría valiendo 10 y B pasaría a valer A por 5, o sea, 50, pero acá lo estamos asignando en la misma variable. Es algo muy común porque no requiere así ir definiendo nuevas variables y vamos a trabajar con una sola cuenta que vamos a ir haciendo paso a paso, lo vamos guardando todo en la misma variable. Si hacemos ahora print 50, ¿está bien?
Y acá esta cosa que dice acá, tipo de datos, acá el tipo de datos que dice acá es entero. Tipo de datos quiere decir exactamente eso, ¿no? ¿Qué tipo es este dato? Hay distintos tipos posibles, por ejemplo, entero, flotantes. Flotantes es lo que habíamos visto en la clase esta de número de máquina, que son números con coma, o sea, los números decimales. O también podemos usar cadenas de caracteres, listas. Bueno, hay muchísimos distintos tipos de datos. Por ahora los dos básicos que estamos usando es tipo de dato entero y ahora vamos a ver el tipo de dato flotante. Por ejemplo, b igual 3,14. Es esto que dice acá, ¿sí? Entonces, acá sí es importante, me parece el mismo tipo, simplemente tipo número, pero ¿cuál es la diferencia si estamos usando tipo entero o tipo flotante? Vamos a tratar de hacer acá, con enter solo podemos agregar líneas. Fíjense si acá hacemos print, adentro del print también puedo hacer cuentas, si acá pongo print a elevado a la 100, este doble asterisco quiere decir elevado, o sea, potencia, print a la 100, shift enter, nos imprime este número entero, ¿sí? Hace la cuenta exacta. ¿Cuánto es 50 elevado a la 100? Nos da este resultado con todos los con todos los dígitos exactos, ¿sí? En cambio, si acá hacemos b elevado a la 100, no nos da en muchísimos dígitos. Nos pone en este formato de 16 dígitos, que es lo que habíamos visto en la clase de número de máquina. 16 dígitos para la matiza y un exponente, ¿sí? Entonces son dos tipos de datos distintos. Enteros, acá el formato de Python para números enteros es guardar todos los dígitos, ¿sí? Como son siempre finitos, para los números enteros son finitos dígitos, siempre guarda todos los dígitos. Y para punto flotante, el default, por defecto, si yo no le digo nada, es guardar en doble precisión, que es lo que vimos, doble precisión, 16 dígitos para la matiza y exponente desde menos 308 hasta más 308. Estos son los tipos numéricos que vamos a usar, enteros, en precisión, digamos, infinita sería en este caso, o guardar todos los dígitos del número, y punto flotante, 16 dígitos de precisión. Esos son los tipos de datos numéricos. Otro tipo de datos que vamos a usar bastante también es cadena de caracteres, o en inglés se llama strings, para cadenas de caracteres, o sea, para guardar palabras o letras. ¿Sí? Por ejemplo, C igual hola, D igual mundo. Este es en general cuando uno instala un lenguaje de programación, el primer programa que uno hace es print hola mundo o hello world para ver si está funcionando todo. Acá empezamos con números porque nosotros estamos en clase de matemáticas, así que nuestros primeros programas son hacer cuenta con números, pero este sería el típico programa para empezar a ver si funciona todo. Shift Enter, hola mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? C solo, la variable C, guardó esta cadena de caracteres, este string, hola y un espacio, ¿sí? Acá es importante para que aparezca un espacio acá. Acá tiene un espacio, hola, espacio. Y D es mundo, signo de admiración. Y acá la operación suma que hago cuando sumo dos cadenas de caracteres, dos strings, las pone una después de la otra. Es lo que se llama concatenación, ¿sí? Estoy concatenando esta cadena de caracteres con esta cadena. Hola mundo, ¿sí? Parece que no nos interesa mucho porque nosotros vamos a hacer más que nada cuentas para qué queremos trabajar con cadenas de caracteres, pero sí va a ser importante para los programas que hagamos si queremos dar una salida para poder entender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, quiero hacer una cuenta y poner el resultado es tanto, o quiero poner, no sé, algún gráfico y que quiero ponerle el eje X es tal, no sé, eh, algún valor, el eje Y es otra cosa. Entonces ahí lo vamos a ir definiendo con cadena de caracteres, ¿sí? Entonces vemos un poquito de operaciones con cadena de caracteres. Print A vale, por ejemplo, acá teníamos A valía 50 en este momento, ¿sí? Si acá ponemos A vale, queremos hacer un cartel que diga A vale 50, ¿sí? Entonces podemos hacer esto, A vale más A, como concatenar esta cadena de caracteres más el número A. Probemos qué pasa si, acá ya nos dice que esto tira error, qué pasa si le damos Enter. Bueno, exactamente nos da un error. ¿Cuál es el error? Que estamos sumando dos tipos de datos distintos. Estamos sumando una cadena de caracteres y un número. Eso no funciona. El más para concatenación funciona para dos cadenas de caracteres. Y el más para números, sí podríamos haber hecho 10, si lo voy a mostrar rápido, podríamos haber hecho 10 más A si hubiese funcionado. 10 más A, 60, porque A valía 50 más 10, 60. O sea, sumar dos números no hay problema, sumar dos cadenas de caracteres tampoco las va a concatenar, pero esta operación así no se puede. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerla? Es primero convertir, esto es un poquito, tal vez estamos yendo un poquito rápido, pero son cosas igual bastante simples, las pueden ir viendo de a poco. Convertir este número a
cadena de caracteres. Este comando str lo que hace es convertir un número a una cadena de caracteres. Entonces, stringa, ahora en vez de ser el número 10, es la cadena de caracteres 1, 0. ¿Está bien? Entonces, como esto es 1, 0, ahora sí puedo sumar. A vale de sumo esto, quiere decir concateno las dos cadenas. Concateno este string con este otro string. Le demos enter. A vale 50. ¿Está bien? Y acá está la otra opción. Esta en general va a ser más común. En vez de convertir a cadena de caracteres, esta en general vamos a hacer más común. Con coma, el comando print y poner distintas cosas con coma, ahí va imprimiendo una después de la otra. No hace una operación de que lo convierte todo en una sola cadena de caracteres, sino que imprimo varias cosas. Por ejemplo, A vale A50, lo que sea que vale, y puedo poner y B vale B. ¿Sí? Todo separado con coma, va a ir imprimiendo una cosa después de la otra. ¿Sí? A vale 50 y B vale 3,14. ¿Está bien? Esto es lo que decía, que va a ser muy común hacer eso. Cuando queremos saber el resultado de un programita que hicimos, poner alguna cosa así, A vale 50 o la sumatoria me dio 50, bueno, cuentas así. Otro tipo de dato que vamos a usar es booleano, que es verdadero o falso. ¿Sí? Son variables que solamente pueden valer verdadero o falso. Por ejemplo, A lo defino directamente como true o B directamente como false, como falso. Pero más que nada lo vamos a usar nosotros para hacer comparaciones. Queremos saber si un número es divisible por 7. Queremos saber si un número es mayor que 10. O queremos hacer un programita que termine cuando el error sea menor que 10 a la menos 10. Bueno, entonces todo eso lo vamos a hacer mediante comparaciones. Entonces, esto que está acá, c igual 5 mayor que 3, ¿qué valor, nos está la respuesta acá? ¿Cuánto va a valer c? Lo que dijimos siempre, esto es una asignación. Entonces, en c voy a asignar el resultado de esta operación. Esto, 5 mayor que 3, es una operación que me dice verdadero o falso según si esto que está escrito acá es verdadero o falso. Entonces, 5 mayor que 3 es verdadero. Entonces, el resultado de hacer 5 mayor que 3 en C va a guardar la variable verdadero. Va a guardar el valor verdadero. Shift Enter. Esto siempre imprime en orden, así que por ahora no nos preocupamos de lo segundo, nos preocupamos de la primera cosa que imprimió. Print C es true, porque 5 mayor que 3 es verdadero. Y también podemos hacer operaciones con los valores de verdad. Por ejemplo, B acá vale false, ¿sí? Entonces acá C es true. Entonces ahora estamos diciendo true y false. True y false, a eso hay que acordarse, no sé, en alguna materia, en álgebra 1, pero en biología no sé en qué materia se verá. Pero es cuando es verdadero un y, o sea, esto es verdadero si las dos cosas son verdaderas, pero verdadero y falso me da como respuesta falso, ¿sí? Falso. Si acá hubiese puesto true, por ejemplo, verdadero y verdadero, es decir, es como que yo estoy preguntando si es cierto que 5 mayor que 3 y 7 mayor que 2, por ejemplo. Podríamos haber hecho así. 5 lo vamos a hacer para que se entienda un poco mejor. D igual 7 mayor que 2. ¿Sí? Entonces, cuando acá pregunto C y D, ¿esto cuándo es verdadero? Cuando las dos cosas son verdaderas. Quiero saber si C y D son verdaderas. Entonces, en este caso, cuando ejecuto, sí es true porque C y D 5 mayor que 3 y 7 mayor que 2. Entonces el resultado total es verdadero. Pero si acá hubiese puesto algo falso, por ejemplo 1 mayor que 2, cuando ejecuto la segunda me dio falso porque estoy haciendo un y de una cosa que es verdadera y una cosa que es falsa. Entonces, cuando acá alguna de las dos cosas no es verdadera, es falsa, el resultado total es falso. ¿Está bien? Por ahora está demasiado en abstracto, pero es bastante simple y lo vamos a ir usando mucho para, como decía, para hacer programitas. Quiero hacer un programa que termine cuando el número se hace mayor que 3 y se hace menor que 10. Entonces, cosas de ese tipo vamos a ir haciendo bastantes. Está bien, entonces esto en cuanto a tipos de datos. Vimos 3 tipos o 4 tipos de datos. Numérico, pero hay 2 tipos, entero y flotantes. Cadena de caracteres sería el tercer tipo que vimos. Y el cuarto tipo es booleano. Estos no son todos los tipos, hay mucho más. Hay listas de datos, hay también, ¿cómo se llama? Arrays, bueno, hay muchos tipos de datos distintos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Por ahora con esto nos podemos más o menos conformar. Y ahora empieza algunas cosas más complicadas, que es empezar a hacer programas, ¿sí? Hasta ahora con esto que tenemos podemos hacer, digamos, cuentas, sumar números, multiplicar, hacer distintas cuentas. Pero ahora queremos hacer programas, por ejemplo, ahora es lo que vamos a hacer un poquito enseguida,
Por ejemplo, queremos sumar todos los números del 1 al 1000, o del 0 al 1000 en este caso, ¿sí? Que es lo que habíamos hecho la vez pasada. La vez pasada habíamos hecho esta cuenta que está por abajo, pero que les mueva todo. Queríamos sumar la serie armónica, sumar los números del 1 al 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3. No me puedo poner a escribir todo eso 1000 veces 1 más 2 más 3 más 4. Vamos a hacer un programa que sume los números del 1 al 1000. Eso es lo que queremos ver cómo hacer. La instrucción es este for, ¿sí? For es la instrucción para repetir algo para distintos valores de una variable, ¿sí? Entonces empecemos analizando este programa. Le doy primero Enter, Shift Enter para ver qué es lo que hace. Este programita imprimió todos estos números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo funciona este for? Es for i in range 10. Quiere decir para todos los valores de i en este rango, imprimir print i. Para cada valor de i en este rango, imprimir el valor de i. ¿Qué quiere decir en este rango? ¿Qué es range 10? Esta instrucción range 10 quiere decir repetir para todos los valores desde 0, mayores o iguales que 0, y menores que 10, y aumentando de a 1, ¿sí? Hay como muchas cosas implícitas en esta instrucción rango, ¿sí? Pero quiere decir eso, empezar en 0, ir aumentando de a 1 hasta llegar a 10, ¿sí? Pero con los valores menores que 10. O sea, fíjense, lo que el resultado es imprimir todo desde 0 a 9, no imprime el valor de 10. Entonces es como que empieza en 0, va sumando de 1 y sigue repitiendo mientras que el valor de i no sea mayor o igual que 10. O sea, mientras se mantenga menor que 10, ¿sí? Está bien, es mucha palabra estoy diciendo, pero si lo ven en el programita es bastante simple. O sea, de la salida que me está dando es bastante simple entender lo que está haciendo. For i in range 10, print i. O sea, para cada valor de i en este rango, simplemente le pido que me imprima el valor de i. Entonces, me imprimió estos valores 0 al 9. Entonces quiere decir que en este rango están todos los números del 0 hasta el 9, ¿sí? Si quiero empezar en 1 en vez de empezar en 0, lo que tengo que hacer es agregar un 1 adelante. 1,10 es casi lo mismo que antes, pero quiere decir empezar en 1, ir aumentando de a 1 hasta que el número llegue, hasta llegar a 10, ¿sí? Pero en verdad es siempre pensar mientras se mantenga menor que 10. Esa sería la forma correcta de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo mismo que antes, pero empezando en 1, ¿sí? Le damos Shift Enter. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Es lo que esperamos. Lo único que cambió es que en vez de empezar en 0, empezamos en 1. ¿Qué pasa si en vez de ir sumando de a 1, 1, 2, 3, 4, ir sumando de 1 en 1, quiero ir sumando, por ejemplo, de a 3? Bueno, agrego un tercer numerito al final que es 3. Entonces esto me dice empezar en 2, seguir mientras mientras el valor de i se mantenga menor que 15, pero ir sumando de 3 en 3, ¿sí? Empiezo con 2, le sumo 3, 5, le sumo 3, 8. A ver, ejecutamos. ¿Está bien? 2, 5, 8, 11, 14. Ya el 17 ya se pasó, no es menor que 15, así que no lo muestra. Fíjense que si ponía, por ejemplo, el siguiente que venía es 17, si sigo hasta 17, tampoco lo muestra, ¿sí? Porque es siempre menor que 17. Voy sumando de 3 mientras se mantenga menor que este número, menor que el segundo número. Si ponía 18, ahí sí tendría que aparecer el 17, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este es el comando range en general. Toma tres parámetros. El primer parámetro, el primer valor que le pongo es de dónde empiezo. El segundo valor que le pongo es hasta dónde tengo que llegar, pero siempre menor que ese número. Y el tercero es de cuánto voy sumando cada vez. Entonces, esto lo que hace es, y la primera vez va a valer 2, después 5, después 8, después 11, después 14. Cada vez le voy sumando 3, empezando desde 2, ¿sí? Si quiero ir de atrás para adelante, bueno, lo mismo, pero pongo un paso negativo ahora. El tercer numerito es el paso de en cuánto voy sumando. Bueno, ahora en cada paso voy a restar 1 en vez de sumar 1, ¿sí? Entonces, lo dejo acá como estaba antes. Eh, pongamos acá un 1. No hace falta el 1, pero lo pongo para que se vea, para poder comparar. 2, 15, 1, empiezo en 2, voy sumando de 1 hasta llegar a 15, hasta llegar a menor que 15. Si lo hago al revés, de 15 hasta 2, restando 1, va a ser parecido, pero ahora empieza en 15 y termina en 3, ¿sí? O sea, fíjense que no es exactamente lo mismo porque es empezar en 15, empezando con i igual a 15 y llegar justo antes de llegar hasta 2, ¿sí? O sea, termino, cuando llego a 2 ese no lo muestro, ¿sí? Entonces, empiezo en 15, voy restando de 1, mientras se mantenga en este caso mayor que 2 sería la instrucción, ¿sí? ¿Está bien? Esto es bastante simple, tal vez un poquito difícil de decirlo bien, pero enseguida no le agarra la mano. Si quiero ir restando, voy restando y va a parar justo antes de este numerito. Si quiero ir sumando, voy sumando y va a parar justo antes de este de acá, ¿sí?
Bien. Entonces, bueno, ahora lo estamos usando solamente para imprimir los valores, pero puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, lo que me gustaría es sumar todos estos números. Yo quiero saber cuánto vale la suma de los números del 1 al 9, o la suma de los números del 12 al 14, o la suma de los números del 15 al 3. Quiero sumar esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría para sumar los números del 1 al 1000 o del 0 al 1000? ¿Sí? Entonces, ahora es un programita un poquito más complicado nada más. Lo que necesito ahora es ir guardando el valor de la suma en otra variable nueva, ¿sí? Es decir, la variable i va valiendo 1, 2, 3, 4, 5, o en este caso, acá puse el range, no, pongamos de 0 porque acá quiero empezar de 0. La variable i, con esta instrucción, que está acá, i in range 0, 1001, ya sabemos que la variable es i va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1000. Si yo imprimiera print i, me imprimiría todos esos valores. Pero no los quiero imprimir, sino que los quiero sumando. Entonces defino una nueva variable que es la suma. Y en esta variable voy a ir guardando la suma. Siempre tengo que darle un valor inicial, suma igual a 0. Y ahora esta es la instrucción importante. Suma igual, suma más i quiere decir, cuando i vale 0, al valor que ya tenía guardado de suma, que era 0, le sumo 0. Después, cuando vale 1, al valor que ya tenía de suma, le sumo 1 y lo guardo de nuevo en suma, ¿sí? Esto lo vimos la vez pasada también cuando hicimos la clase de número de máquina. Cada vez le voy sumando el valor que vale i. Entonces, esta operación lo que va haciendo, si tuviera, por ejemplo, este for de acá, es empieza a suma que valía 0, le sumo 2, después le sumo 3, después le sumo 4, después le sumo 5. Cada vez le voy sumando el numerito que aparece ahí. Y entonces, al final de todo, me tiene que devolver la suma total, ¿sí? Acá estamos viendo esto que decíamos, es el típico uso que le vamos a dar al print con cadena de caracteres, es imprimir carteles para saber la respuesta de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Shift Enter, suma 500.500, ¿sí? La suma de los números del 0 hasta el 1000. Acuérdense que acá lo molesto de hacer con el menor es que queda medio raro acá que tengo un 1001 en vez de un 1000. Para estas cosas sería más razonable poner hasta 1000, pero bueno, la notación de Python es así, es menor que 1000, se termina justo antes. Entonces, eh, sumo hasta 1000, no sumo hasta 1001 con esta instrucción, ¿sí? Y una cosa que es importante es este espacio que hay acá. ¿Por qué hay este espacio acá? Esto es para indicar qué es lo que queremos hacer dentro del for, ¿sí? Es lo que dice acá, prestar especial atención a la indentación para marcar el alcance. La indentación es eso, cuánto espacio hay al principio de cada línea, ¿sí? Entonces, todo lo que ven acá en la misma columna va a estar adentro del for. Cuando me voy de esa columna, cuando vuelvo al principio de la línea, eso ya está afuera del for. Entonces acá podría poner, por ejemplo, también la instrucción print i. Bueno, acá va a tardar, voy a imprimir 1000 valores, hagámoslo como antes, estamos haciendo antes, hasta 11. Si hago esto, fíjense que ahora estoy haciendo las dos cosas, están adentro del for. Suma igual suma más i, al suma cada vez le voy sumando i, entonces el resultado final de suma es 55. Pero a la vez, adentro del for también cada vez voy imprimiendo el valor de i, ¿sí? Fíjense que eso está adentro del for. Cuando van escribiendo, si pongo enter automáticamente me pone en la misma columna que ya estaba. O sea, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo dentro del for. Pero si lo quiero sacar, simplemente borro y empiezo al principio de línea. Entonces, fíjese la diferencia si hubiese puesto, pensemos un poquito qué pasa con esto, si yo lo hago así. Ahora fíjense que acá me da un rojo porque no está alineado con nada. Tiene que estar perfectamente alineado, ¿sí? Acá se pone de color rojo porque no está ni alineado ni con este ni con este. Entonces no sabe que se está mal. O sea, esto si lo ejecuto así me va a dar error solamente. ¿Sí? No, indentation error es exactamente eso. No está alineado con nada esta instrucción print, entonces no lo puede ejecutar. Entonces, como estábamos recién, era así, alineado acá, ¿sí? Y me imprime los valores del 0 al 10. Eso está bueno para ver qué valores exactamente estoy sumando. ¿Qué pasaba si le ponía acá al principio? ¿Qué es lo que va a imprimir en esta instrucción i, print i? Pensemos un poco. Es decir, ahora está afuera del for, es decir, que recién me va a imprimir eso cuando terminó el for. Así que si probamos, nos imprime solamente el último valor, ¿sí? Cuando terminó el for, el valor de i con el que salió es con i igual a 10, ¿sí? Porque este for le va dando el valor 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Cuando termina el for, el valor de i es 10, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, para sumar todos los números del 0 al 10, o lo que era del 0 al 1000, lo dejo como estaba antes, del 0 al 1001, del 0, el range es 0, 1001, pero estoy sumando del 0 hasta el 1000. Fíjense que acá el valor de i es 1000. Bueno, esta es la suma.
Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si quiero sumar del 5 al 1000? Bueno, con todo lo que ya vimos, este ya es bastante simple. Lo único que tengo que modificar es el range, en vez de hacerlo de 0 a 1001, ponerlo de 5 hasta 1001. Entonces, cuando ejecuto, bueno, esto es la misma cuenta que antes, solamente que no estoy sumando los valores 1, 2, 3 y 4, que suma justo 10, así que me da 10 menos que antes. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver la segunda cosa. O sea, en la clase de hoy vamos a ver dos comandos, digamos, de programación, que es lo que se llama, como está puesto en título, estructuras de control. Estructuras de control son distintos comandos que me permiten estructurar el programa y hacer distintas operaciones. ¿Sí? Entonces, la primera estructura de control es un for. Un for es para repetir una operación muchas veces. Y la segunda que vamos a hacer es un if, que es lo que se llama una instrucción condicional, es vamos a ejecutar alguna instrucción solamente si se cumple una condición. Ahí ahora es donde nos va a aparecer que nos interesa estas cosas que vimos de tipo de datos booleanos. Queremos hacer alguna cuenta solamente si se cumple alguna condición. Esa es la utilidad del if. Entonces veamos este programa acá. Queremos ahora, el ejemplo es, queremos sumar los números de 0 al 1000, pero solo los que son divisibles por 7. Es decir, cuando pasa por un número divisible por 7, lo sumo. Si no, no lo sumo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, empiezo igual que antes. Suma igual a 0, for i in range 1001, esto es para i desde 0 hasta 1000. Y ahora este es el if. Y ahora hay que entender todas estas cosas que dice acá. Dos cosas dice. Primero, i porcentaje 7. Este porcentaje es el resto en la división por 7. Esta es una operación matemática que estamos haciendo, es el resto en la división por 7. Entonces, ¿cómo es, digamos, esta cosa de cómo saber si un número es divisible por 7? Lo que vamos a ver acá es si el resto en la división por 7 es 0. Esa es como la forma de eh, pensarlo matemáticamente como un número divisible por 7. Bueno, si el resto en la división por 7 es 0. Fíjense que acá hay un igual igual. Otra cosa nueva es, estamos usando acá para ver si dos números son iguales. Antes teníamos un solo igual, era asignación. Si este suma igual a 0, no estoy diciendo si es cierto o no que suma es igual a 0. Lo que estoy diciendo acá es una asignación. Al valor 0, el valor 0 lo asigno en la variable suma. Acá el doble igual es comparación. Estoy comparando si esta cuenta, si quieren tal vez lo puedo poner entre paréntesis para que se vea un poco más claro. Si el resultado de esta cuenta y porcentaje 7, que no se lee i dividido 7, sino que se lee el resto en la división de i por 7. ¿Sí? Y porcentaje 7 o el resto de la división de i por 7 es igual a 0. Esta es como una pregunta. ¿Es cierto que el resto en la división de i por 7 es 0? Bueno, si es cierto, entonces ejecutar la siguiente instrucción. ¿Sí? La siguiente instrucción es a suma, sumarle i. ¿Está bien? Acá hay un error porque en el momento cambié a cum que estaba antes por suma. Este sería lo correcto. Lo hacemos de nuevo. Empiezo con suma 0. Para todos los i desde 0 hasta 1000. Si ese i es divisible por 7, al suma le voy a sumar el valor de i. ¿Sí? Y al final de todo imprimo el valor de suma. Shift Enter. Bueno, ahí cambió con respecto a lo que estaba antes. Acá la suma de todos era 500.500, pero ahora sumo solamente los múltiplos de 7. Bueno, ahí bajó bastante, ahora da 71.071. ¿Está bien? Fíjense, otra cosa importante acá es la indentación. Acá dejamos, no sé, 4 espacios y acá dejamos 4 espacios más. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto, estas dos líneas, están adentro del for. ¿Sí? Pero a la vez esta línea está dentro del if. ¿Sí? Entonces todo lo que pongo acá, si agrego alguna instrucción más acá, por ejemplo print i, este print i solamente lo va a ejecutar si i es divisible por 7. Lo pruebo, pero bueno, va a ser un montón, pero no importa. Bien. Ah, no, no son tantos. Sí, son muchos, pero no los muestra. eh, Tengo que ir bajando para poder verlos. ¿Está bien? Entonces solamente me está mostrando los números divisibles por 7. ¿Está bien? Porque este print i cayó acá dentro del if. Si lo corro acá, si lo corro de este, pensemos ahora cómo es este programa. Sí, perdón que se empieza a complicar esto ya. Si es la primera vez que también este tipo de cosas puede ser un poco complicado, pero bueno, tienen tiempo para ir repasando, probándolo ustedes mismos, ejecutándolo, ver qué pasa. Pensémoslo antes de ejecutarlo. Estas dos cosas cayeron adentro del for, ¿sí? Porque están alineadas acá. Las dos cosas están adentro del for. Pero este print ahora no está dentro del if. Entonces, este print i lo va a hacer para todos los i en este rango, ¿sí? Lo va a hacer siempre, no solo para los divisibles por 7. Para los no divisibles también. A ver, probamos, Shift Enter. Y bueno, ahí ven 0, 1, 3, 4, 5, 6. Puedo ir bajando todo lo que quiera. O con
con las flechitas de acá, hasta 1000, ¿sí? Me imprimió todos los números. Pero la suma sigue siendo, sí, sigue sumando solo los divisibles por 7 porque la suma cayó adentro del if, ¿está bien? Otra cosa importante es estos dos puntos. Siempre tengo que terminar el for con dos puntos. Eso quiere decir ejecutar todo lo que venga después para todos los valores de i acá. O lo que venga después si y es divisible por 7. ¿Está bien? Bien, entonces ya estas son las dos cosas que queríamos ver hoy, for e if. Entonces veamos algunos ejemplitos más y después vamos a ver algunos ejercicios. Ejercicio, ¿cómo podemos hacer esa cuenta sin usar if? ¿Cómo podemos hacer esta misma cuenta sin usar if? Es decir, queríamos sumar solamente los múltiplos de 7. Bueno, con todo lo que vimos, ¿cómo lo podríamos hacer? Es usando range, pero en vez de ir sumando de a 1, podríamos haber ido sumando de a 7. ¿Está bien? Este, digamos, lo vamos a hacer juntos, pero después hay algunos para que hagan ustedes, no lo vamos a hacer acá en el video, lo van a poder hacer ustedes. Entonces, ¿cómo hacer esta cuenta sin usar if? Bueno, empezamos igual, suma, si quieren pueden pausar y hacerlo y después ver si coincidimos, suma igual a 0, enter solo para poder seguir ejecutando la misma ventanita, for i in range 0 a 1001, esto igual, pero ahora como solo quiero sumar los múltiplos de 7, bueno, voy de 7 en 7, ¿está bien? Dos puntos, y ahora suma igual a suma así, ¿sí? Y finalmente print suma, ¿está bien? Acá puede ser muy común acá que aparezca algún error, pero bueno, acá por suerte no hubo ningún error. Tuvimos suerte y nos da el mismo resultado que antes, ¿sí? Esto lo borro porque quedó muy largo esto. 71,071 y acá lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo hacerlo así. En general este es mejor, en este caso este sería mejor porque eh, no vamos haciendo para todos los i. Acá como estoy haciendo para todos los i, para cada i me estoy fijando si es múltiple de 7 o no. Esto ya directamente, como ya sé que es el múltiple de 7 voy sumando de 7 en 7, bueno, esto es más fácil. Este sería para alguna cosa más complicada, por ejemplo, si quiero sumar los que son primos o alguna condición más complicada, que no puedo ir haciendo simplemente modificando el range, bueno, me sería de utilidad algún if. Acá como es simplemente los múltiples de 7 sumando de 7 en 7, este era fácil, eh, no necesitaba usar un if, ¿sí? Y acá este que viene ahora, sí, perdón, era había una cosita más que vamos a ver en la clase de hoy, que es esta instrucción else. Recién mismos en este paso acá, si es múltiple de 7, hacer esto. Y tal vez queremos hacer, bueno, y si no es múltiple de 7, hacer otra cosa. Esto es muy común, se llama if else. Si pasa esto, hacer esto, else, si no, hacer tal cosa, ¿sí? El if else sería sí y si no. Si pasa esto, hacer algo y si no, hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Si i es múltiple de 7, toda esta instrucción acuérdense que era i es múltiple de 7, porque es el resto en la división de i por 7 es 0. Si es múltiple de 7, a suma le sumo 1, ¿sí? Y lo que hago ahora es, si no es múltiple de 7, a suma le resto 1, ¿sí? Entonces, acá ya no estoy sumando todos los números, sino que estoy sumando 1 cada vez que aparece un múltiplo de 7 y restando 1 cada vez que aparece un número que no es múltiplo de 7. No tiene mucho sentido el programa, no se sabe bien qué es lo que estamos contando con esto, pero para mostrar el else de qué es lo que hace, cómo se usa. Shift Enter, bueno, dio este número menos 715. Es decir, es como contar la cantidad total de números que son múltiplos de 7 menos la cantidad total de números que no son múltiplos de 7. Podríamos hacer, ¿qué pasa si hacemos, por ejemplo, así? Cambiémoslo. En vez de suma igual suma menos 1, print i. Y acá sí suma igual a suma más 1. Entonces, pensemos ahora qué es lo que va a hacer este programa. Empieza con suma igual a 0, recorre todos los números desde el 0 hasta el 1000. Cuando encuentra uno divisible por 7, asuma el sumo 1. Entonces, y esto es lo único que hace con suma. Entonces, acá me está contando, en vez de ahora sumar todos los números, me está contando, tal vez el nombre ahora de suma no es correcto, pero solamente el nombre no afecta mucho. Está contando cuántos múltiplos de 7 hay, ¿sí? Entonces, en suma me tiene que devolver cuántos múltiplos de 7 hay. Y los que no son múltiplos de 7, en vez de sumárselos o hacer alguna operación en suma, simplemente los va a imprimir, ¿sí? Entonces hace dos cosas totalmente distintas, no hay problema con eso. Para los múltiplos de 7 los va acumulando, los va sumando en suma, y para los que no son múltiplos de 7 los imprime, ¿sí? Ejecutamos.
Entonces fíjense, lo que imprimió son todos los números que no son múltiplos de 7. El 7 lo salteó, el 14 lo salteó, ¿sí? El 21 también lo salteó. Y este Printy lo que hace es imprimir los que no son múltiplos de 7. Y este suma me los tiene que haber contado cuántos múltiplos de 7. Tendría que ser tipo 1000 dividido 7, más o menos 100 algo, 140 por ahí. A ver dónde está la respuesta. Tengo que bajar al final de todo. Tengo que ir al final de todo. Sí, 143. La cantidad total de múltiplos de 7 entre 0 y 1000 son 143. ¿Está bien? Bien, entonces con eso terminamos la clase y ahora vienen algunos ejercicios. La idea es que traten de hacerlos ustedes estos ejercicios y después en algún momento nos juntaremos para las consultas que tengan, para las dudas que tengan sobre estos ejercicios. El primero es, ahora en vez de calcular una sumatoria, ¿qué pasa si quiero hacer lo que se llama el factorial? Calcular el factorial de un número. Por ejemplo, 10 factorial que sea el producto de los números del 1 hasta el 10. ¿Sí? Con lo que hicimos es bastante simple, hay que modificar alguna cosa de lo que ya hicimos. Pueden hacerlo para cualquier número. Quiero calcular el factorial de 100 o cualquier número. El factorial crece mucho más rápido que la sumatoria, así que no pueden poner un número muy grande. Pero igual si ponen 1000 o algo así, creo que no va a haber problema, lo voy a poder calcular. Esto es parecido a lo que vimos en la clase pasada de número de máquina. Quiero sumar la serie armónica del 1 al 100, desde i para i de 1 hasta 100, 1 sobre i, pueden probar qué da. Y este otro es sumar la serie de los recíprocos de los cuadrados, ¿sí? 1 sobre i al cuadrado. Esto pueden hacerlo y tratar de comparar con el valor real. Esta serie sí converge y pueden buscar en internet, después se los comentamos. Se sabe exactamente cuánto da, tiene algo que ver con pi, lo pueden buscar y pueden tratar de comparar si lo que les da la computadora se parece al número total. O sea, la sumatría hasta infinito es algo, pi, alguna cuenta con pi, pueden buscarla y comparar. Tal vez con 100 no se alcanza, no se parece tanto, pueden hacer hasta 1000, hasta 10.000. Eh, y bueno, ver si les da lo mismo. ¿Está bien? Entonces son bastante simples con lo que ya estuvimos haciendo. La diferencia con lo que hicimos, hasta acá todo lo que hicimos era con números enteros siempre, y estos son números flotantes, uno sobre i va a ser números con coma, pero no hay problema, son dos cosas por separado, o sea, el i, perdón que subo acá, el i va a estar en el rango, el i siempre son números enteros, pero en suma o las cuentas que después voy haciendo, no hay problema si voy haciendo cuentas con números flotantes, con puntos flotantes, ¿sí? Entonces eso simplemente está bueno para ver eso, para ver la diferencia entre enteros y puntos flotantes, ¿bien? El siguiente ejercicio, ¿cuántos números son divisibles por 7 pero no por 11? Ahí se empieza a ver esta cosa de que ahí necesito un if, ahí no lo puedo hacer con simplemente un range, salteando a 7 en 7, porque quiero sumar los que son divisibles por 7 pero no por 11. Y bueno, este ya es bastante más complicado que todo lo que estaba hasta ahora, porque es de alguna forma algo nuevo que no hicimos. Son dos sumatorias, una dentro de la otra, ¿sí? Piensen cómo pueden hacer eso. No hay ningún comando que no vimos, pero no vimos esto, cómo hacer una sumatoria adentro de otra sumatoria, ¿sí? Quiero sumar esto para todos los valores de i entre 1 y 15 y los valores de j. O sea, la forma acá de pensarlo, acá cuando entra, si hacen doble clic, ven cómo está escrito el párrafo ese, está hecho en látex. Entonces, esto se lo voy a modificar acá para que se vea un poco más claro en látex. Esto no hace falta que aprendan nada de látex, esto simplemente es eh, para poder ver mejor el enunciado. Es sumar para ir desde 1 hasta 15, hacer esta sumatoria. Sumar todas las, para cada valor de 1 hasta 15, hacer esta cuenta. O sea, para i igual a 1, hacer la suma de j igual a 5 hasta 20, de 1 sobre 1 más j más 3. Para i igual a 2, 2 más j más 3. Pero hacer esta suma del j desde 5 hasta 20. ¿Sí? Ya es bastante complicado entenderlo así directamente qué es lo que hace y bueno, hacer el programa más complicado todavía, pero este es como el ejercicio más difícil de esta parte. Así que bueno, traten de ir haciéndolos y después de alguna forma vamos a ir respondiendo las consultas o dudas que tengan sobre esto. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Suerte, nos vemos en la próxima.